Saludos a todos. Vamos a iniciar con este tema de la amortización haciendo una introducción y específicamente vamos a ver en esta parte lo que es el sistema de amortización, específicamente el sistema francés. Vamos a ver lo que es la definición de la amortización, los sistemas de amortización y específicamente dentro de los sistemas de amortización en esta primera parte vamos a ver lo que es el sistema francés, sus tablas, los cambios de tasa y la deuda pendiente de amortización. La amortización podemos definirla como un proceso financiero en el cual se extingue gradualmente una deuda mediante pagos periódicos. Eso es la amortización. Los sistemas de amortización más comunes son el primero, que es el sistema francés, que consiste en determinar un término amortizativo fijo, es decir, un pago fijo, mediante el cálculo apropiado de los intereses y de la amortización, y que tanto el interés como el capital amortizado será gradual. Otro sistema es el sistema alemán. Este sistema es el sistema de cuota de amortización fija. Al ser la amortización fija, entonces significa que tanto los intereses como las cuotas o pagos van a ir siendo graduales. El último es el sistema estadounidense, que establece una sola amortización al final de la vida del préstamo. Es decir, que el sistema estadounidense lo que hace es que las cuotas que se van a pagar solamente cubren los pagos de los intereses. El sistema de amortización francés, que es el que vamos a ver, decíamos hace un momento, que es el sistema en el cual vamos a calcular los pagos de manera fija y que van a ir poco a poco amortizando el capital y los intereses. Esto que vemos aquí es una tabla de amortización o cuadro de amortización que consta de 5 columnas donde vamos a tener los periodos, que va a ser el número de pagos que vamos a tener en nuestro préstamo, propiamente los pagos que lo vamos a calcular ya por fórmulas que conocemos anteriormente, los intereses que va a ir generando el capital, la amortización, que es propiamente lo que vamos a rebajar de la deuda, y propiamente lo que es el capital insoluto, que es lo que estamos debiendo en un momento o periodo determinado. Bien, vamos a continuar con el sistema de amortización francés. Hacemos un ejemplo. Una deuda de 50.000 con intereses de un 16% capitalizables semestralmente se va a amortizar mediante pagos semestrales en los próximos 2 años. El primero con vencimiento al finalizar los 6 meses. Primero vemos aquí que esto es una deuda, por lo tanto es un valor actual. Vamos a tener que la tasa va a ser de un 16 sobre 2, porque es semestral, por lo tanto me daría un 8%. Y para calcular los pagos, entonces debería utilizar la renta, pero utilizando el valor actual. También N, o sea, el número de pagos, dice que son 2 años, y como FC es semestral, por lo tanto es 2, sería 2 por 2, que serían 4. Calculando entonces en los pagos, vemos que eso nos da 15.096,4 centavos. Eso lo que significa es que tendríamos 4 pagos durante esos 2 años de 15.096 para poder amortizar una deuda de 50.000. Vamos ahora a proceder a hacer la tabla de amortización. En la tabla de amortización, en la primera columna vamos a tener lo que serían los periodos.
vamos a tener un periodo cero, que vamos a decir que es en donde inicia la operación, y que en la última columna hemos colocado la deuda del préstamo, es decir, en este caso 50.000. En la segunda columna vamos a colocar lo que son los pagos, que si no hay ninguna variación, decíamos que el sistema francés, los pagos son constantes, por lo tanto, eso lo podemos llenar inmediatamente, de 15.096,4 centavos. La tercera columna, que son los intereses, vamos ahora a explicar de dónde vienen. Esos primeros 4.000 pesos que aparecen ahí son el fruto de multiplicar los 50.000 por la tasa. Es decir, cuando se produce el primer pago, el capital que nosotros nos prestaron en lo que hemos llamado el periodo cero, que es en donde inicia, ya cuando finalizan los primeros 6 meses no son 50.000, sino que ha empezado a ganar intereses. Por eso multiplicamos el capital insoluto, que en este caso es 50.000, por 0.08, es decir, la tasa, y eso nos va a dar 4.000. Como se ha producido el primer pago, ese pago va a cubrir lo que son los intereses generados y también parte del capital. Por lo tanto, vamos a restar al pago los intereses, que en este caso son 4.000, y eso nos daría entonces 11.096,4 centavos. Y esa sería nuestra primera amortización. Repito, hemos multiplicado al capital insoluto por 0.08. Esto debido a que el capital que está en el periodo cero, cuando se produce el primer pago, ya ha ganado intereses. Se los restamos al pago porque el pago debe cubrir los intereses y parte del capital, y eso nos da nuestra primera amortización, que es de 11.096. Ahora bien, esa amortización, como hemos dicho, lo que viene es a cubrir parte de el capital que debemos. Es decir, que se lo vamos a restar a los 50.000. Y eso nos va a dar un nuevo capital insoluto para ese primer periodo, que sería de 38.903,96. Esos 38.903,96 lo que indica es que después de producido el primer pago, lo que debemos realmente son 38.903,96. Volvemos y para cuando se produce el segundo pago, multiplicamos nueva vez el capital insoluto por la tasa, es decir, los 38.903 por 0.08, y nos va a dar el segundo interés, que es de 3.112,32. Hacemos exactamente el mismo proceso, se lo restamos al segundo pago y nos va a dar una nueva amortización de 11.983,72. Exactamente esa amortización es para rebajársela al capital de los 38.000. Cuando se los restamos nos va a dar el nuevo capital insoluto, que es de 26.920,24. Y hacemos exactamente el mismo proceso, multiplicamos cuando se produce el tercer pago por 0.08 el capital insoluto, y eso nos va a dar el tercer interés, que es de 2.153,62. Se lo restamos nuevamente al tercer pago de 15.000 y nos da la nueva amortización, que es de 12.942. Se lo restamos a los 26.920 y eso nos da el capital insoluto de 13.977,82. Volvemos y multiplicamos cuando se produce el cuarto pago por 0.08 y nos da el último interés, que es de 1.118,23. Se lo restamos al último pago y eso nos da la última amortización, que es de 13.977,82. Se lo restamos al tercer pago insoluto, tercer capital insoluto de 13.977, y nos da 0 pesos con 0 centavos. Es decir, lo que hemos visto en esta tabla es el proceso de cómo hemos ido rebajando paso a paso el capital que debíamos a través de los pagos que hemos hecho a través de las cuotas
que hemos calculado por el sistema francés. Continuamos, hacemos otro ejemplo. Dice, se compra un vehículo de $35,000 con un inicial de un 30% y el saldo restante se financia a una tasa de un 30%, capitalizable trimestralmente durante 3 años. Vamos a tener aquí que N va a ser igual a 3 años, que es 3, y la capitalización, como es trimestral, entonces FC es igual a 4, por lo tanto 3 por 4 es 12. La tasa dice que es un 30% capitalizable trimestralmente, por lo tanto sería 0.30 sobre 4 y eso nos va a dar un 7.5% trimestral. Otra observación importante es el hecho de que en el problema dice que hay un inicial de un 30%. Calculamos ese inicial, que es multiplicar los 35,000 por 0.3 y eso nos da $10,500, que fueron lo que se dieron de inicial. Por lo tanto, lo que se va a financiar sería entonces de 35,000 menos los 10,000, es decir, 24,500. Ahora estamos en condiciones de calcular propiamente lo que serían los pagos que se van a hacer durante esos 3 años, porque lo que hemos financiado realmente son $24,500. Calculamos el pago. N dijimos que era 12, es decir, vamos a tener 12 pagos. Y los pagos van a resultar de $3,167,31. Continuamos y aquí aplicamos lo que es la tabla de amortización. Solamente resaltar algunas cosas de esta tabla. Dijimos primero que eran 12 periodos, por lo tanto vamos a tener 12 pagos de $3,167,31 y nuestro capital insoluto en el periodo 0 sería de 24,500, porque recuerden que hemos hecho un pago de un inicial de $10,500. Hemos hecho el mismo proceso, calculamos los 24,500, lo multiplicamos por el 7.5% y eso nos da 1,837, que es el primer interés. Se lo restamos al pago y eso nos da la primera amortización de 1,329. Y así sucesivamente hasta llegar a 0. Otra de las cuestiones importantes dentro de este sistema es que, si bien es cierto, los pagos son constantes, eso no implica que si hay una variación en la tasa, entonces significaría evidentemente que los pagos variarían. En el ejemplo anterior, si la tasa varía a un 32% capitalizable trimestralmente después del pago número 5, recuerden que en el caso anterior era un 30%, ahora nos dicen que la tasa variaría después del pago número 5 a un 32%. Lo primero que tenemos entonces que asegurar es el hecho de que tendríamos un saldo insoluto cuando se produce el pago número 5 y es el que vamos a utilizar para recalcular los pagos. Repito, usted tendría que primero calcular lo que es, o sea, hasta ese momento cuánto queda debiendo cuando sucede el pago número 5 y entonces poder calcular lo que sería la renta. Otra cosa que también es importante es cuánto sería N. Si se ha producido luego del pago número 5 y 5 significa que son 5 trimestres, los primeros 5 trimestres serían de los 36 meses, entonces significa que serían 15 meses menos 36 serían 21 meses que nos faltarían para terminar dicho préstamo. Repito, tenemos que la operación nos dura 3 años y que tenemos entonces pagos trimestrales
y eso nos dio 12 pagos. Como ahora nos están diciendo que es después del pago número 5, si los pagos son trimestrales serían 15 meses. A esos 15 meses, si se los resto a los 36, porque son 3 años, entonces me daría 21 meses. Lo divido entre 12 para convertirlo a años y para que n no se me vuelva un lío, y lo multiplico por 4 y eso me daría 7 periodos. También calculamos la tasa, que es un 8% trimestral. Recalculamos, estos 16.775, como dije al principio, surgen de cuánto hemos quedado debiendo en la tabla luego de hacer el pago número 5. Si quiere, puede devolver un poquito el video y ver que en la tabla, luego del pago número 5, el capital insoluto que se quedó debiendo en ese momento fue de 16.775,96. Eso nos da un nuevo pago a partir del pago número 6, sería de 3.222,20. Recalculamos, bueno, muy bien. Aquí vemos entonces la nueva tabla. Hemos puesto en rojo lo que sería a partir del sexto trimestre los nuevos pagos debido a que ha habido una variación en la tasa. Hasta el pago número 5, como pueden ver, teníamos un pago de 3.167,31. A partir del pago número 6, como subió la tasa, entonces los pagos resultan de 3.222,20. Entramos ahora a lo que es la deuda pendiente de amortización. Como su nombre lo dice, la deuda pendiente de amortización no es más que la deuda que tenemos pendiente en algún periodo determinado. Se calcula a través de CK, lo que sería C sub K, y es una especie de un valor actual en la cual lo que estamos es sumándole un periodo K en la fórmula. Ese periodo K sería el periodo buscado, que estamos deseando conocer como el pendiente o el saldo insoluto. Otra cuestión importante también sería la deuda amortizada, que no es más que cuánto hemos pagado en un momento determinado de lo que hemos amortizado a la deuda. Se calcula como es DA, sería C, que es el capital, menos en la deuda pendiente de amortización. Podemos hacer un ejemplo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo 1 que vimos anteriormente y dice que con los intereses de un 16% capitalizables semestralmente, ya todo esto lo vimos, y ahora vamos a agregarle a este primer ejemplo que vimos al principio lo que sería una parte B. Me preguntan cuál sería la deuda pendiente de amortización o CK y DA, la deuda amortizada después del segundo pago. Si calculamos C2, recuerde que entonces K sería 2. Entonces, utilizamos la renta que calculamos de los 15.096,4 y a N, que es 4, le sumamos los 2 de K y eso nos daría una deuda pendiente de 26.920,24. Si nos fijamos en la tabla que está más arriba, en el periodo número 2, ¿cuál es el capital insoluto que usted tiene? Si lo puede ver, el capital insoluto en el periodo número 2 sería de 26.920,24. Eso significa que nosotros a través de la capital de la deuda pendiente de amortización podemos encontrar el capital insoluto en cualquier periodo determinado. Por último, calculamos la deuda pendiente amortizada, que sería restarle el capital, la deuda pendiente de amortización, y nos daría 23.079,76.
¿Dónde podemos eso verlo? En la tabla. Pues si usted suma las dos primeras amortizaciones, porque recuérdese que estamos buscándolo después del periodo número 2, sería sumar en la amortización número 1, que es 11.096,4, y la amortización número 2, que es 11.983,72. Si usted suma esas dos amortizaciones, es decir, las dos amortizaciones que usted ha hecho al capital directamente, debe darle 23.079,76. Bien, ok. Hacemos el segundo ejemplo que también vimos al principio de este video, en donde calculamos, recuerden, decía que teníamos un préstamo de $35.000, habíamos pagado un 30%, lo calculamos y eso daba $10.500. Por lo tanto, lo que se financiaba era el 24.500. Recuerden que también calculamos esos pagos que serían de 3.167,31 centavos de dólar. Aquí entonces nos preguntan que calcule una parte B, sería la deuda pendiente de amortización en el periodo 9 y la deuda amortizada. Recalculamos y C9 sería que K es igual a 9, entonces eso nos daría 8.236,67. La deuda amortizada sería los 24.500, que fue lo que se quedó debiendo, menos la deuda pendiente de amortización, que serían 16.263, lo que habría pagado, o se habría pagado hasta ese momento de amortización. Aquí podemos comprobarlo y vemos que en el periodo número 9, si vemos el capital insoluto que hay es de 8.236,67. Es decir, que nosotros no necesitamos tener que hacer directamente lo que sería la tabla para conocer en un momento determinado, si los pagos no varían, poder conocer cuánto debemos de nuestro préstamo. En resumen, podemos decir que la amortización no es más que un sistema en el cual, un proceso financiero más bien, en el cual vamos reduciendo una deuda mediante pagos periódicos. Segundo, que vimos lo que son los sistemas de amortización específicos que vamos a ver durante este curso, como son el sistema francés, el sistema alemán y el sistema estadounidense. Y en específico vimos aquí lo que era el sistema francés, cuyas características principales primero es el hecho de que tiene pagos constantes y tanto los intereses como la amortización son graduales, es decir, no son constantes. Hasta un próximo video.